Hola, nosotros somos el equipo número 3 y vamos a presentar el tema 3 de planeación y administración de la capacidad de la producción. Mi equipo está conformado por Lucía Ángel Rivera Canales, Paulina Solares Ramos y servidora Mónica Muedano. La competencia específica de este tema es planear la capacidad de producción utilizando distintas técnicas de medición de la capacidad máxima para su aplicación en la empresa y organizaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de diferentes técnicas y herramientas nosotros vamos a planear la capacidad de la producción en base a algunos factores o elementos que a continuación vamos a abordar. Principalmente, la capacidad es el volumen de producción o unidades que una empresa puede almacenar, recibir, producir durante un determinado tiempo. La capacidad se basa en diferentes, que es la capacidad de diseño. Esta se refiere a el número de unidades que la empresa puede producir o está diseñada para producir. La capacidad efectiva, la capacidad nominal y la capacidad real, que significa el número real de unidades que se producieron. Bueno, vamos a hacer la división de las capacidades, de la forma de capacidad y algunas mediciones son la capacidad de diseño, que no es nada más que una instalación que es un nivel meta de producción para que esto se utilice como conceptualmente el diseño de un funcionamiento. También se puede decir que es un nivel donde llega al topo el máximo de la forma de las condiciones ideales para que una empresa pueda tener un diseño extroversial sobre un producto o sobre el sistema de producción. La capacidad efectiva no es nada más que es la capacidad máxima del promedio de un transporte de la cual se puede disponer efectivamente para algún transporte de forma algo o de un periodo determinado, porque más que nada tiene que ver cómo alcanzar las condiciones reales o prósperas para que una empresa esté en un correcto funcionamiento. La capacidad de eficiencia no es más que nada una fórmula de producción real entre eficiencia, la utilización, viene siendo como un porcentaje de cuánto se está aprovechando de la capacidad del diseño de una compañía y una forma de poder calcular esta utilización es la producción real entre la capacidad de diseño. La capacidad nominal es una potencia técnica para que un fabricante tenga un diseño de un equipo adaptándose a las necesidades de un momento. También se puede tomar como en cuenta como la capacidad de producción que tiene una máquina, un equipo al trabajar a máximo, a su máxima capacidad, a su máximo top. La capacidad real no es nada más que la producción total que se puede conseguir en un determinado tiempo, en un determinado lapso en un determinado periodo. Esto nos tiene que ayudar para poder saber cuál es lo que nosotros esperamos o la capacidad que nosotros vamos a tener en cierto periodo de tiempo. Y para eso existe una fórmula para calcular la producción real, que es la capacidad efectiva por la eficiencia, como ya lo habíamos dicho. A continuación vamos a presentar tres ejemplos acerca de la medición de la capacidad. El problema número 1 nos dice que una planta está diseñada para producir 7.000 martillos por día, pero se ha limitado a producir solamente 6.000 debido al tiempo necesario para cambiar el equipo. Entonces nos pide que calculemos la utilización. La capacidad diseñada de esta planta es de 7.000 martillos, pero la producción real es de 6.000. Entonces, para calcular la utilización, vamos a dividir la producción real entre la capacidad diseñada. En este caso serían 6.000 entre 7.000, que nos da un resultado de 85.71%. Entonces, la planta AMI tiene una utilización del 85.71%. El problema 2 nos pide calcular la eficiencia de la planta AMI. Esta tiene una capacidad efectiva de 6.500, pero solamente se fabricaron 4.500 martillos debido a demoras del material
o ausencias de empleados, entre otros problemas que ocasionaron estas demoras. La capacidad efectiva, como se mencionó, es de 6.500 y la producción real es de 4.500. Para calcular la eficiencia vamos a dividir la producción real entre la capacidad diseñada, dándonos un resultado de 69.23%. Entonces, la interpretación quedaría que la eficiencia de la planta es de 69.23% debido a las demoras de material, ausencias de empleados u otros problemas que se presentaron. El problema 3 es si una planta tiene una capacidad efectiva de 6.500 y una eficiencia del 88%, ¿cuál es su producción real planeada? Y la producción real sabemos que es la capacidad efectiva por la eficiencia. Entonces, multiplicamos 6.500 por 0.88 y nos da 5.720. Y la interpretación es que la producción real será de 5.720 unidades. La planeación de capacidad nos ayuda a manejar la productividad, a mejorarla, a reducir costos, a mejorar la puntualidad de entrega, evita el sobrecargo y ociosidad del equipo y es un proceso que permite determinar la cantidad de capacidad de un sistema. Como aquí dice, el objetivo principal es determinar el nivel general de la capacidad de los recursos de capital intensivo, apoyado por la estrategia competitiva de la compañía a largo plazo. Bueno, y las consideraciones de la capacidad es pronosticar la demanda, ajustarse según la evolución tecnológica y volumen de ventas, el tamaño de operación óptimo, que es el volumen, la flexibilidad en la capacidad, que es plantas flexibles, el proceso flexible y trabajadores flexibles. El manejo de la demanda. Bueno, la demanda a veces excede la capacidad y eso hace que se aumenten los precios, los tiempos de entrega sean más tardados, generan pérdida de clientes y pues eso es ocasionado por un servicio lento que permite que los competidores pues entren al mercado. La capacidad también puede exceder la demanda y en este caso la compañía se ve obligada a bajar los precios y a subutilizar su fuerza de trabajo, manejar una mercadotecnia agresiva y adaptarse a cambios para estimular su demanda. Existen también diversas técnicas o tácticas que nos van a permitir ajustar la demanda. Estos pueden referir como a cambios de personal, ajustes en el equipo por demoras, mejorar los procesos a través de establecer un tiempo determinado o rediseñar los procesos para que se ajusten al proceso que se está produciendo, aumentar la flexibilidad de los procesos, es decir, tanto en personal como en maquinaria, como en equipo. Y otras ocasiones, pues, puede verse el cierre de la planta. Siempre se tiene que considerar cumplir con un equilibrio en el sistema, producir lo que nos están pidiendo, no tener un exceso en inventarios o de materia prima o de producción terminada. También aumentar la capacidad, pues, puede producir ciertas consecuencias a largo plazo. Otra opción, pues, puede ser también el unirse o contratar otra planta para unirse y así producir una capacidad de... Bueno, Bueno, para determinar la capacidad requerida, más que nada se deben de utilizar como ciertas técnicas para que los productos de forma individual tengan en cada línea de producción una prevención sobre las ventas que van a tener y más aparte podemos calcular cómo pueden ser cada línea y cómo podemos mejorarla para poder así tener un excelente manejo de producción y una excelente capacidad que nosotros nos están pidiendo o
poder proveer a todos los clientes que nosotros estemos proveyendo. Otro es calcular el equipamiento y la mano de obra que se requerirá para hacer los pronósticos en las líneas de los productos. Esto nos indica que nosotros tenemos que saber cuánta mano de obra se va a utilizar en cada línea de producción y cuánta mano de obra se va a utilizar para todo el tipo de proceso que se va a llevar el producto, para que así no haya ningún problema con una demora o algún problema o algún fallo que pueda tener cada línea de producción a las cuales nosotros estamos atendiendo. También tenemos que tener una proyección sobre el equipo de cómo está destinado cada una de las máquinas y cómo va a funcionar cada una de las líneas de producción. Todo esto nos tiene que estar disponible y tenemos que tener a la mano para tener un horizonte de planeación y sobre todo tener líneas o planes de emergencia por algún problema que pueda llegar a surgir en las líneas de producción. Algunas herramientas que nosotros podemos tener para la planeación son algunos conocimientos que nosotros tenemos para no tener una limitada capacidad de producción y poder obtener nuestros propios objetivos y tener más que nada un horizonte de planeación más estricto y más competitivo ante otras empresas. Algunas restricciones que se sumen de los siguientes pasos son identificar los cuellos de botella o las restricciones del sistema. Esto es para que nosotros sepamos, qué nosotros albergamos en nuestras líneas de producción y poder así tener un plan, como ya lo había dicho, planes de emergencia, aprovechar los recursos, la materia prima o mano de obra que nosotros estamos utilizando, explotarla al máximo para poder así alcanzar los objetivos que nosotros tenemos. También nosotros tenemos que tener una prioridad sobre algunos pasos, como ahorita lo habíamos dicho en el paso 2, que es el aprovechamiento de los recursos y así no tener más desperdicios. Tener elevadas restricciones para obtener cierta productividad y buscar nuevas restricciones. Los cuellos de botella más que nada son unas restricciones que limitan a un sistema de producción. Por ejemplo, un manejo de cuello de botella, el número 1 nos libera el orden de trabajo para que el sistema o el ritmo marcado de la capacidad tenga un limitado cuello de botella. Esto nos quiere decir que para obtener un trabajo ordenado, tenemos que tener una capacidad de almacenamiento que se mide en las unidades físicas de todo nuestro almacén para que sea capaz de albergar dentro de todas las instalaciones. El tiempo perdido en el cuello de botella es una pérdida para todo el sistema. En efecto, si nosotros no tenemos como un stock normativo o los objetivos que tengamos que albergar están de manera más compleja o no están funcionando al 100%, es una pérdida para todo nuestro sistema. El aumento de la capacidad de estación, que no es un cuello de botella, es espejismo. El aumento de capacidad de los cuellos de botella incrementa la capacidad de todo el sistema. Si nosotros aumentamos el stock que nosotros tenemos en la forma de el almacenamiento, entonces incrementa todo nuestro sistema de producción y todo el sistema que nosotros tenemos. Ahora les vamos a presentar un ejercicio acerca de los principios de administración de operaciones de la editorial Render y Heinzer del 2014. Dice el ejercicio del 7.11, la célula de trabajo de 3 estaciones que se ilustra en la figura S7.7 procesa un producto que debe pasar a través de las dos máquinas en la estación 1, que son paralelas antes de proceder a la estación 2. Y nos marca un gráfico, como tenemos a la estación 1, máquina A, la capacidad de 20 unidades por hora. Y la misma estación en la máquina B, la capacidad de 20 unidades por hora. Y de esta estación se brinca a la estación 2, que son las capacidades de 5 unidades por hora, y de ahí a la estación 3 de 12 unidades por hora. Cada estación nos marca que tenemos tenemos 3 minutos por unidad. Cada estación en 3 minutos hace una unidad. En la estación 2, 12 minutos por unidad. Y en la estación 3, 5 minutos por unidad. Nos dice en la primera pregunta, ¿cuál es el tiempo del cuello de botella en el sistema? Nosotros podemos decir que es la estación número 2, porque nos marca que son 12 minutos por unidad. ¿Cuál es la estación del cuello de botella con la célula de trabajo? Como ya lo habíamos dicho, si
Por lo tanto, decimos que son 12 minutos por unidad, entonces es por pura lógica que decimos que es la estación número 2. De ahí nos pregunta cuánto es el tiempo de producción. En este tiempo nosotros tenemos que hacer la sumatoria de la estación 1, 2 y 3, que son 13, 12 y 5, que nos da un total de 20 minutos. Y de ahí nos dice el inciso D, si la empresa opera 10 horas al día, 5 días a la semana, ¿cuál es la capacidad semanal de esta célula de trabajo? Para poder obtener esto, nosotros tenemos que saber el total de minutos que está operando la máquina o está operando la célula de trabajo. En este caso tenemos que hacer una multiplicación de las 10 horas por los 5 días y los 60 minutos que tiene cada hora y nos da un total de 3.000 minutos. Ya que tengamos esto, nosotros tenemos que saber la capacidad semanal, entonces tenemos que ir al tiempo de operación entre el tiempo cuello de botella. Entonces, si tenemos un tiempo de operación de 3.000 minutos, entonces nosotros tenemos que dividirlo entre el cuello de botella, que vienen siendo los 12 minutos por unidad. Entonces, al hacer esa división, nos da un total de 250 unidades. Entonces, nosotros podemos decir o concretar que la capacidad semanal es de 250 unidades a la semana. Otra herramienta para la planeación de la capacidad son los árboles de decisión. Estos son una forma gráfica de un diagrama que nos permite analizar varias alternativas, donde los vértices significan decisiones y los eventos también, y las aristas corresponden a alternativas o estados de la situación. Este se representa pues de forma sistemática donde las alternativas se pueden ver fácilmente y nos permiten tomar mejores decisiones, especialmente cuando existe un riesgo, una probabilidad, un costo, un beneficio o múltiples opciones. El rectángulo de color amarillo significan los nodos de decisión y el círculo de color verde significan nodos de incertidumbre o también son conocidos como los eventos. A continuación, pues vamos a presentar un ejemplo donde se tiene que dibujar el árbol de decisión. El árbol de decisión nos dice que una planta manufacturera ha alcanzado su plena capacidad, entonces ahora la empresa quiere construir una segunda planta, ya sea pequeña o sea grande. La demanda futura pues puede ser alta o baja. La probabilidad de que sea baja es del 0.3 y si la demanda es baja, para la planta grande corresponde un valor presente de 5 millones y para la planta pequeña de 8 millones. Si la demanda es alta, para la planta grande corresponde un valor presente de 18 millones y para la planta pequeña un valor de 10 millones. Pero, sin embargo, si la planta pequeña presenta una capacidad y una demanda alta, pues puede ampliarse para alcanzar un valor presente de 14 millones. Entonces el problema nos pide que dibujemos un árbol de decisión y qué debe hacer la gerencia para obtener el beneficio más alto. Entonces aquí pues se dibujaron el diagrama de árbol de la planta pequeña. Como nos menciona, si existe una demanda alta, pues tiene una probabilidad del 0.7 y una probabilidad del 0.3 si tiene una demanda amplia. Entonces, realizando los cálculos, si se amplía la planta, pues se tendrían 14 millones. Y si no se amplía, pues solamente se quedarían con los 10 millones que se presentan o que nos dice el problema. Si la demanda baja, pues se tendría como resultado 8 millones. Haciendo todos los cálculos, pues vamos a dividir para ver cuál es el beneficio que nos obtendría la planta pequeña. En este caso, pues vamos a multiplicar la probabilidad, que es 0.7, por los 14 millones que nos da de la planta alta, que es el mejor beneficio de estas dos. Después de ahí lo vamos a multiplicar otra vez por la vamos a sumar por la multiplicación de 0.3 por los 8 millones que nos da de la demanda baja, dándonos un resultado de 12.200.000 pesos. En el caso de la planta grande, existe también la probabilidad de 0.7 de la que la demanda sea alta, dándonos
18 millones de pesos como beneficio y 0.3 si de probabilidad si la demanda es baja, dándonos un valor presente de 5 millones. Entonces vamos a hacer lo mismo, se multiplica 0.7 por los 18 millones y se multiplica 0.3 por los 5 millones, que nos da como resultado 14 millones 100 mil pesos. Entonces, en este caso, haciendo los cálculos y viendo qué beneficio conviene más, nos quedaríamos con la planta grande, ya que nos da mejores beneficios y da un resultado mejor para la empresa. Bueno, el valor presente neto no es nada más que como son las entradas y salidas de efectivo que tienen en una empresa o en un determinado periodo de tiempo. Todo esto se maneja con una tasa de interés que nosotros la podemos llamar como trema. Y aquí tenemos la fórmula, que es la inversión inicial, los flujos netos de efectivo, las tasas de interés y los números de periodos que van en esta fórmula para poder obtener el valor presente neto. En este valor presente neto, en este valor presente neto existen dos formas, las vidas de forma de vida igual o de forma de vida diferente. Para saber el valor presente de alternativas iguales o vidas iguales, en este caso se calcula utilizando como una trema con frecuencia con los flujos de efectivo de una alternativa que representan solamente los desembolsos, no solamente se estiman las entradas, pero en algunos casos los flujos de efectivo involucran entradas o en forma negativa los desembolsos. En cualquiera de los dos casos, para comprar alternativas diferentes se usan algunos métodos de valor presente. Para determinar una trema debe ser utilizado como el valor de análisis BP en el trabajo que se utiliza en la forma de trema. Y para vida diferente, solamente en esta forma se comparan sobre los diferentes números de año que se puede llamar como vida, como igual servicio, como que se favorezca a la alternativa de vida más costosa o incluso a la menos económica. En esta necesidad solamente es satisfacer el servicio de la empresa o el mismo periodo de tiempo de la satisfacción. A continuación les presentamos un ejercicio de valor presente con vidas iguales. Y el ejercicio es el 5.14, que nos dice: el supervisor de una alberca de la comunidad elaboró 2 métodos para aplicar cloro en el agua. Si se aplica en forma de gas, requiere un equipo con un costo inicial de 8,000 y una vida útil de 5 años. Entonces tenemos, por lo tanto, que se puede decir que el primer método es cloro en gas, que tenemos un costo inicial de 8,000 y tenemos en total 5 años de vida útil. El cloro tendría gastos anuales de 650 y la mano de obra son 800. Entonces, esto nos quiere decir que tenemos un total de 1,450, ya que sumando los 650 de gastos anuales y los 800 por hora. Entonces, dice también el problema. Otra manera es utilizar cloro seco en forma manual, que ese mismo va a tener costos anuales de 1,000 por el material y 1,900 por mano de obra. ¿Cuál es el método que debe emplearse si se evalúan con el método de valor presente y una tasa de interés del 10% anual? Entonces tenemos como datos que tenemos solo un costo inicial de del cloro en gas de 8,000 y de cloro seco pues no nos indicó el problema, y de ambos casos son una vida útil de 5 años. El cloro en gas nos cuesta 1,450 anuales y el cloro seco 2,900 anuales. Entonces tenemos una tasa de interés del 10%. Al hacer nuestro diagrama de flujo, tendremos dos diagramas como son los siguientes. En este caso, el cloro en gas, que tiene su vida inicial en 8,000, que es en el año 0, y empiezan a tener gastos desde el año 1 hasta el 5, que son en total 1,450, y lo por siguiente en el cloro seco. Pero en este caso no tenemos una inversión o un costo inicial. Entonces, para esto nosotros tenemos que hacer
hacer en este caso como la comparación. Entonces nos dice que el valor presente del cloro en gas tenemos que utilizar un P dado A porque son los 1450 se hacen de forma anual, entonces lo tenemos que pasar a un valor presente. Entonces al hacer la división en forma de Excel nos da en un total de 13,496,64. Y de el cloro seco se hace lo igual. Los 2900 se utilizan con un P dado A porque es de forma anual, no tiene que pasar a forma presente, son de 10,963,28. Y al hacerlo también de forma manual, nos da lo mismo, o sea, nos da la misma comparación tanto en Excel como en forma manual. Entonces, por lo tanto, decimos que el método que mejor se debe de emplear, el que va a ser menos costoso, debe ser el de cloro seco. Bueno, para vidas diferentes, tenemos un problema que nos dice que para un proceso robotizado de soldaduras se analizan máquinas que tienen los siguientes costos, que ese es el costo inicial de la máquina X es menos 250,000 y de la máquina Y menos 430,000. Hacemos los dos diagramas de flujos con todos los datos que nos vienen de los problemas y calculamos el valor presente de cada uno. Ya que el costo inicial ya es un valor presente, lo dejamos igual y los costos anuales se tienen que pasar a presentes con el pegado A, como lo mencionó mi compañero anteriormente. Y los valores que son los valores de rescate se tienen que hacer con un P dado F porque es un flujo único y se utiliza y se ve como un valor futuro. Hacemos las operaciones en Excel y nos sale de la primera máquina 607,037 y en la máquina Y nos sale 550,584. Y vemos que si lo hacemos de manera manual, nos sale lo mismo. Y como la máquina Y tiene un menor costo valor presente, se utiliza ese. Y hablando un poco sobre el último tema, que es control de entradas y salidas de la cadena productiva, pues podemos decir que la cadena productiva son agentes y actividades del proceso productivo, es decir, son todos los insumos que entran, que es materia prima, transformación de bienes y la comercialización. La cadena de suministros, pues también son una cadena donde se involucran clientes, proveedores, para producir y distribuir la cantidad correcta en tiempo y forma según los servicios o lo que los consumidores desean. A continuación presentamos un ejemplo donde se puede ver la cadena de producción. Esta la obtuvimos de una página de un ejemplo de producción agrícola. En este caso, pues se obtiene de la finca, después se siembran los cultivos, después se cosecha, se corta el maíz, se hace se quita la cáscara, luego después se transporta y se hace la transformación de la materia prima. Ya que se obtuvo el resultado, pues se envía finalmente al consumidor, donde se puede vender en supermercados o a otros clientes, y de ahí se lleva al consumidor final. Aquí otro proceso, pues igual nos menciona, que es la producción agrícola, después el manejo y el almacenamiento de la cosecha, el proceso, la distribución en los centros de acopio, después la distribución tanto a mayoristas como minoristas, y de ahí el reitero en ventas de pequeñas, medianas empresas, y después ya se lleva al consumidor. Las fuentes que nosotros ocupamos, las fuentes bibliográficas, fue el libro de Ingeniería Económica de Tarquín, el libro de Administración de Operaciones y Producción de
Charlie Richard y Aquino, el libro de administración de operaciones, el otro libro de administración de operaciones de Mouse y el libro de principios de administración de Render y Heiser y la página donde escribimos el ejemplo anterior. Bueno, esto sería todo acerca del tema 3. Gracias.